La realidad es que la mayoría de traders están operando a ciegas. A lo mejor tienen un setup decente, entienden la estructura de mercado, pero les falta la pieza que conecta todo. Esa pieza te la voy a explicar en el día de hoy porque es la combinación entre liquidez y precisión. No es solo saber dónde está la liquidez, no es solo saber dónde están las entradas perfectas, es saber cómo usar ambas cosas de manera conjunta para que cada operación pueda tener un sentido real. Por lo tanto, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo operar con liquidez y precisión al mismo tiempo. Te voy a explicar realmente porque si no conoces esto, lo más probable es que no consigas ser consistente. Solo necesitamos entender cómo el precio se mueve en realidad y sobre todo dónde está el dinero esperando para que se produzca ese movimiento. Muy buenas, lo primero de todo, mi nombre es Cristian Altable, soy mentor de la élite del trading, lugar donde ayudamos a personas como tú a conseguir la rentabilidad en tiempo récord. Así que vamos directamente al grosso del vídeo y a desglosar el paso a paso que debes seguir para entender liquidez más precisión. Lo primero de todo es entender el por qué estás aquí. Si estás aquí probablemente es porque estás fallando y no sabes exactamente cuál es el fallo que tú estás cometiendo. A lo mejor piensas que realmente tienes un buen sistema y no entiendes por qué los resultados que estás obteniendo ahora mismo no son los que tú esperas obtener con ese sistema. Y vamos a decir algo que es completamente real, que es que la mayoría de traders en determinadas ocasiones consiguen tener entradas decentes, pero la mayoría de traders tampoco saben el por qué el precio se mueve. Es decir, puedes tener una o dos entradas decentes que te hacen sentir que realmente estás consiguiendo casi esos resultados, pero luego a lo mejor tienes 4 entradas que son muy malas y no sabes dónde estás cometiendo el fallo. Muchos traders operan patrones o movimientos del precio sin entender que también hay una liquidez detrás, que es lo que potencia ese movimiento y lo que le da realmente esa fuerza y ese sentido a los movimientos del mercado. Y el resultado de esto es que puedes tener realmente entradas perfectas que fallan porque realmente no estás teniendo en cuenta el concepto de liquidez. ¿Y qué es la liquidez? La liquidez es básicamente el combustible del mercado. Sin ella, ningún movimiento grande puede darse. Y la realidad es que si no sabes absolutamente nada de liquidez, estás operando en contra de las instituciones en vez de ir con ellas, a lo seguro. Así que vamos a ir ahora directamente al gráfico para que entiendas exactamente lo que es la liquidez y cómo podemos identificarla, lo que es más importante todavía. Básicamente, cuando nosotros hablamos de liquidez, hablamos de puntos en los cuales el precio tiene alta cantidad de stop loss. Es decir, cuando nosotros hablamos de liquidez, hablamos de órdenes pendientes que están alojadas en determinados puntos del gráfico y que atraen al precio. En este caso vamos a tener zonas donde es muy evidente que los traders están ejecutando ventas y por lo tanto van a tener los stop loss por encima de esos máximos. Eso va a ser la liquidez bajista y va a haber otras muchas zonas en las cuales tenemos la liquidez alcista que vamos a poder identificar porque son zonas muy evidentes donde la gente está entrando en largo de forma clara y por lo tanto por debajo de esos mínimos. Si consideramos que la gente está entrando en largo, es la zona perfecta donde el precio va a tener sus stop loss de todos esos compradores. Por lo tanto, los stop loss de cortos o de ventas va a ser la liquidez alcista y los stop loss de compras va a ser la liquidez bajista. Debemos entender que esos puntos donde se acumula una gran cantidad de órdenes son puntos que las instituciones utilizan para poder ejecutar sus posiciones. Imagínate que eres una institución literalmente y quieres comprar 1 billón de, por ejemplo, la divisa euro-dólar. Si yo quiero ejecutar 1 billón de compra, entendiendo que al nosotros ser traders retail, nuestras posiciones realmente siempre son bastante pequeñas y siempre vamos a tener liquidez dentro del mercado para poder ejecutarse, hay posiciones que son tan grandes que necesito la contrapartida de esta operación para poder ejecutarla. El mercado siempre se mueve por ley de la oferta y la demanda. Lo que alguien compra, alguien lo tiene que estar vendiendo y lo que alguien vende, alguien lo tiene que estar comprando. Por lo tanto, esas zonas donde se acumulan claramente nuestros stop loss son zonas donde aumenta mucho esa demanda o esa oferta. Por lo tanto, son zonas en las cuales estas órdenes masivas pueden encontrar la contrapartida que ellos necesitan para poder entrar al mercado. Dicho de otra manera, es justamente ese concepto que se conoce como las instituciones entran cuando toca tu stop loss. Y efectivamente, no es que tengan que buscar tu stop loss porque te quieran fastidiar a ti, sino que es que necesitan esa zona, necesitan
esas órdenes pendientes para ellos poder entrar al mercado. Entonces, indirectamente existe esa asociación sobre la manera que tienen las instituciones a entrar al mercado con que a ti te esté tocando tu stop loss. Por lo tanto, bajo este concepto, algo que nosotros tenemos que entender es que bajo esta estrategia siempre vamos a necesitar que el precio toque la liquidez para que se produzca lo que sería el movimiento real. Por lo tanto, siempre vamos a tener que identificar bien esas zonas de liquidez. Vamos a esperar a que el precio llegue a la zona de liquidez, en este caso alcista, para que luego tenga una bajada, poder ejecutar una venta, y de igual manera vamos a esperar a que el precio llegue a la liquidez bajista para que el precio luego pueda subir y podamos ejecutar una compra. Para ello podemos ir a gráficos sencillamente y marcar en ocasiones pues los highs y lows, los mínimos o los máximos que nos parezca que son más claros. Por ejemplo, este abajo de aquí me parece que es muy claro y podemos ver que habrá infinidad de ocasiones en las cuales el precio viene a sacar esa liquidez, como digo, viene a liquidar a todas las personas, por así decirlo, que tenían su stop loss en esta zona antes de que se produzca el movimiento real del precio. Aquí podemos ver un ejemplo de caso alcista y en este caso, como puedes ver, por ejemplo, tengo un máximo completamente claro. En este caso lo extiendo y puedo ver cómo efectivamente el precio viene a sacar esa zona específica. Precisión, vuelvo y repito, como hemos comentado al principio de este vídeo, antes de ejecutar lo que sería el movimiento real del mercado, que en este caso sería a la baja. Como digo, tener claros los puntos donde la gente debe estar colocando sus stop loss y tener en cuenta que una vez que el precio toque esa liquidez, el precio debería ejecutar un movimiento contrario al movimiento que venía presentando hasta ese momento. Es decir, si nos estamos llevando máximos, nos estamos ejecutando los stop loss de los vendedores, ¿vale? Y cuando se ejecutan esos stop loss de los vendedores, cuando luego realmente se produce la venta. De la misma manera, por debajo, cuando tenemos por debajo de mínimos los stop loss de los compradores, cuando se ejecutan esos stop loss de los compradores es cuando realmente se debería de producir la compra, ¿vale? Este es el principio general de lo que sería la parte de liquidez de esta estrategia. Pasemos ahora al segundo apartado de este vídeo, en el cual vamos a hablar de entradas y vamos a hablar de precisión. Ya conocemos la parte principal de liquidez, ahora te voy a hablar de la precisión, de cómo entrar al mercado y de cómo se producen esos movimientos que tú tienes que estar esperando cogerlos. Y para ello vamos a utilizar el principio que te voy a explicar ahora de acumulación, manipulación y distribución. Básicamente, con este principio de acumulación, manipulación y distribución, vamos a buscar movimientos del precio que se presenten de la siguiente manera. Vamos a tener primero un rango, vamos a tener luego un movimiento, que es la manipulación, que es al contrario de donde debería producirse el movimiento real del mercado, y luego vamos a tener la distribución, que es lo que vamos a considerar el movimiento real de mercado. Por lo tanto, vamos a tener, como os acabo de comentar, una acumulación, que es como se llama, ¿vale? Que básicamente es el periodo de rango. Luego vamos a tener, por la parte, en este caso superior, para ejecutar una venta, lo que sería la manipulación, o que también podemos llamar la trampa o movimiento falso. Y luego vamos a tener la distribución, o que también podemos llamar el movimiento real del mercado. Este es el movimiento en el cual nosotros queremos participar como traders, ¿vale? Entonces básicamente este sería el esquema que nosotros vamos a seguir para cada uno de estos movimientos, entendiendo que esto debe pasar en los puntos exactos de liquidez del precio. Importante, lo que he señalado, siempre vamos a intentar participar una vez haya producido la manipulación y el precio vaya a entrar en la distribución. Nunca vamos a entrar en el periodo de rango y nunca vamos a entrar tampoco cuando el precio se encuentra realizando la trampa. Siempre entraremos en el periodo que nosotros consideramos el movimiento real del mercado. Entonces, ahora que conocemos tanto liquidez como cómo se produce el movimiento, lo que sería la precisión, vamos a responder la principal pregunta que venimos a responder en este vídeo, que es cómo combinamos estos dos conceptos para tener las mejores entradas que tengan un sentido real y buscar, sobre todo, como les digo, los movimientos reales del mercado. Vamos entonces con el paso número 1, identificar la liquidez, como ya hemos aprendido, más cercana. Es decir, tenemos que señalar los máximos y los mínimos que nosotros consideramos más claros, donde la gente puede tener sus stop loss. Por ejemplo, aquí es muy claro que evidentemente en esta temporalidad tengo mínimos muy claros donde el precio puede estar intentando
subir y en este caso la gente habrá puesto sus stop loss por debajo de estos mínimos. Por lo tanto, esto es un punto de liquidez claro y lo que tendría que esperar es que el precio, básicamente, si la gente está intentando comprar aquí, mi intención será comprar donde están los stop loss de esta gente. ¿Y dónde van a estar los stop loss de esta gente? En una zona aproximadamente inferior a lo que sería ese mínimo. Luego nosotros esperaremos a que el precio barra esa zona, es decir, a que se produzca la manipulación. Para ello, para verlo de forma más nítida, podemos bajar en temporalidades de 1, 3 y 5 minutos para nuestras ejecuciones y lo que esperaremos efectivamente es simplemente a que el precio toque esa zona, tenga un rechazo claro y sobre todo lo que sería ya el paso número 3, paso número 1, identificar la liquidez, paso número 2, esperar a que el precio barra esa liquidez, paso número 3, momento en el cual me bajo, vuelvo y repito, a temporalidad de 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. Esas son las 3 posibilidades que te doy para que puedas trabajar con esta metodología de trading y principalmente lo que vamos a esperar es a que el precio cambie la estructura de forma clara en cualquiera de estas temporalidades. En este caso voy a utilizar la temporalidad de 3 minutos, la temporalidad intermedia entre 1 y 5 minutos. Por lo tanto, para ello lo que voy a hacer es básicamente marcarme los máximos y los mínimos que viene siendo el precio. Aquí quiero un mínimo, máximo, mínimo, nuevo máximo y efectivamente aquí puedo ver que el precio supera el anterior máximo con claridad. Por lo tanto, este es el momento en el cual el precio tiene la rotura de la estructura clara. Con esto completaríamos el paso número 3, que como te digo es determinar la rotura de la estructura en temporalidad baja. Lo que vamos a hacer básicamente es entrar en la vela que supera ese anterior máximo. Es decir, lo que vamos a hacer es cuando la vela cierra por encima, voy a trazar una línea desde el anterior máximo en adelante y voy a poner mi entrada en el toque a ese máximo. Mantengo un stop loss por debajo de la estructura que no debería superar el precio, es decir, la nueva estructura que en 3 minutos ahora debería ser alcista y lo que voy a hacer es volver a la temporalidad donde he determinado que se ha llevado la estructura. Por eso ya tendría mi entrada y mi stop loss y lo que te queda por determinar es tu take profit. Por lo tanto, para ello vamos a el paso número 5, que es volver a la temporalidad donde hemos determinado esa anterior toma de liquidez. Vamos a señalar el siguiente máximo, en este caso más reciente del precio, que sería este máximo de aquí. Luego volvemos a la gráfica donde hemos ejecutado y básicamente ese va a ser nuestro punto de take profit, ¿vale? Siempre buscando que el precio vaya de una liquidez, en este caso inferior, a una liquidez superior. Por lo tanto, esta entrada siempre con ratios riesgo-beneficio mayores a 1 a 2 nos ofrecería un ratio riesgo-beneficio de 3,4. Es decir, por cada $100 de riesgo que nosotros asumimos, tendríamos una ganancia de aproximadamente $340. Si estuviéramos arriesgando $1000, tendríamos una potencial ganancia de $3400 aproximadamente. Simplemente dejaríamos que el precio desarrollase nuestro nuevo movimiento, que esperamos que en 3 minutos en este caso sea alcista, y que el precio efectivamente llegue a nuestro siguiente punto de liquidez, en el cual, a pesar de que el precio siga su tendencia, podemos ver que tiene una reacción bastante sólida. Y es que esto es lo que te aporta realmente cuando conoces de liquidez, que empiezas a ver puntos en el gráfico en los cuales puedes entender que hay una alta probabilidad de reacción del precio. Empiezas a entender cómo se mueve el precio, porque determinados puntos de liquidez efectivamente son esa gasolina y también, por supuesto, en algunos casos, los frenos que hacen que el precio se mueva desde un punto hasta otro. Así que ahora que ya sabes cómo utilizar estos dos conceptos en conjunto, te voy a decir los 8 errores que sí o sí no puedes cometer para utilizar esto de la manera correcta. Error número 1, saber la teoría no significa que sepas hacer la estrategia bien. Mucha gente consume el contenido y se piensa que ya sabe utilizar la estrategia de manera correcta. La realidad es que no, la estrategia tiene muchos escenarios diferentes que hay que entender para poder utilizarlo y para poder hacerlo de la manera correcta. Por lo tanto, no solo la teoría es válida, necesitas práctica, necesitas ir al gráfico, ponerte muchos ejemplos, operarlo y evidentemente con el paso de tiempo vas a conseguir optimizar tu uso de esta estrategia y vas a obtener esos resultados. Pero esto no surge de la noche a la mañana y simplemente por saberte la teoría. Error número 2, tratar de forzar los setups cuando no están completos. Por ejemplo, si hemos determinado que las temporalidades bajas necesitamos una rotura de estructura y yo no la tengo,
no puedo operar. Si necesito una zona de liquidez y el precio no me la ha dado, no puedo operar. Por lo tanto, no puedo no ceñirme a la estrategia y saltarme pasos, porque para algo hemos determinado que esta es la manera correcta de hacer uso de estos conceptos. Paso número 3, muy evidente: si la liquidez no ha sido barrida, no hay trade. Es decir, en este caso en específico, volviendo al gráfico, si el precio no ha entrado en mi zona de liquidez, no ha llegado a esta zona, nunca jamás podré ejecutar un trade en este caso. Error número 4, si no vemos la manipulación clara, es decir, si el precio entra dentro de lo que yo considero una zona válida de liquidez, pero el precio por lo que sea sigue bajando, tengo que considerar que el precio tiene esa posibilidad también. No tengo por qué ejecutar si no veo básicamente la manipulación de forma clara y nítida. Error número 5, que ya te lo he comentado, que es que básicamente en las temporalidades bajas, si no hay un cambio de estructura claro, no debo entrar. No se salten los pasos de la estrategia, como les he comentado, porque eso no les va a llevar a obtener los resultados que ustedes mismos quieren obtener en el trading. Error número 6, no tener paciencia. Como puedes ver, esto es una estrategia en la cual tenemos que esperar a que el precio tome esa liquidez, tenemos que esperar luego una temporalidad inferior, un cambio de estructura, es decir, hay una serie de pasos que conllevan un tiempo en el gráfico. Muchas personas quieren sentarse y literalmente estar ejecutando a los 5 minutos, y no te digo que no sea posible, sino simplemente te digo que hay situaciones en las cuales vamos a tener que estar a lo mejor 1 hora, 2 horas delante del gráfico esperando a que el precio cumpla todos nuestros requisitos para poder operar, y efectivamente para eso necesitamos mucha paciencia. Error número 7, que no es un error sino más bien una frase que te dejo, y es que un trade perfecto a la semana es mejor que 5 trades mediocres, uno cada día de la semana. Menos es más en trading muchas veces, y es que hay muchas personas dentro de nuestra propia academia que están obteniendo rentabilidades altas, a lo mejor ejecutando 2 trades a la semana. Por lo tanto, nos deberíamos siempre de enfocar en tener calidad antes que cantidad. Y el error final, que básicamente es un conjunto de todo lo que te he comentado, que es que básicamente los traders que acaban explotando sus cuentas son los traders que no se ciñen a esta checklist y que acaban saltándose pasos a la hora de operar. Si quieres obtener resultados, no te queda otra que tener disciplina, poner esfuerzo para ejecutar las cosas los días que sea más sencillo y los días que sea más complicado, de la misma manera. Entonces, justo antes de terminar, te voy a explicar cómo empezar a aplicar esto desde mañana mismo. Vamos a nuestro gráfico y cada día vamos a marcar los mínimos y máximos que más fáciles son de marcar y que más suele dar reacciones del precio, que son los máximos y mínimos de los días anteriores. Es decir, el martes vamos a marcar el máximo y el mínimo del lunes, el miércoles vamos a marcar el máximo y el mínimo del martes, el jueves vamos a marcar el máximo y el mínimo del miércoles, y el viernes vamos a marcar el máximo y el mínimo del jueves. Esos van a ser nuestros principales puntos de liquidez, y simplemente lo que vamos a hacer es esperar las reacciones en esos máximos o esos mínimos los días que se cumplan. Por ejemplo, si nos fijamos en este día de aquí, yo me marco el máximo y el mínimo de los días anteriores, puedo ver efectivamente cómo el precio tiene una reacción en ese mínimo de aquí abajo, y ese sería el punto exacto en el cual yo podría buscar una compra si me lo confirman, como te lo he explicado dentro de este vídeo, en las temporalidades inferiores. Por lo tanto, cada uno de los días voy a ir marcando los máximos y los mínimos de los días anteriores, y voy a ver cómo en numerosas ocasiones el precio tiene reacciones a esos máximos y a esos mínimos. Así que si después de ver todo lo que has aprendido en este vídeo te has dado cuenta de que te falta estructura real para operar con liquidez y precisión como te hemos mostrado que se puede hacer, déjame decirte que tenemos una academia donde enseñamos exactamente este modelo paso a paso, con multitud de ejemplos como muchos otros que también funcionan en el mercado real, y donde podemos decir orgullosos que más de 1000 alumnos han conseguido, gracias a nosotros, poder vivir del trading. El enlace para que te informes, para que veas nuestros casos de éxito y para que solicites una plaza está abajo en la primera línea de la descripción, y lo único que me queda por decirte es que espero que hayas encontrado muchísimo valor en este vídeo y que espero sinceramente verte dentro.